Yo era el hijo de la mujer más rica de México. Ahora que estaba a punto de cumplir 28 años y seguía soltero, mi padre finalmente perdió la paciencia. Me dio un ultimátum: o me casaba con la hija de su socio o me desheredaba frente a todos. El aire en el despacho de mi padre, Hernán, siempre olía a tres cosas: a cuero viejo de sus sillones Chesterfield, al humo de los puros cubanos que fumaba para celebrar tratos que yo sabía imperfectos, y a una arrogancia tan densa que casi se podía tocar. Era su santuario personal, un museo dedicado a su propio ego. Las paredes de caoba oscura no sostenían arte, sino trofeos. Estaban los de golf, brillantes y dorados, que pulía su asistente cada lunes. Estaban las fotos enmarcadas de él con políticos de sonrisa fácil y empresarios de reputación dudosa. Y estaban los recortes de revistas de negocios, con titulares que siempre lo describían como el visionario, el titán, el arquitecto del México moderno. En ninguna de esas paredes, en ninguno de esos marcos plateados, había una sola foto mía. Yo, Damián Reyes, su único hijo, no existía en el santuario del ego de mi padre. Ese día, el sol de la tarde entraba por los ventanales, dibujando rectángulos de luz sobre la alfombra persa. Hernán no me miraba. Estaba de espaldas a mí, contemplando el horizonte de rascacielos de la Ciudad de México como si fuera su maqueta personal. Llevaba uno de sus trajes italianos hechos a medida, tan impecable que parecía una armadura. ¿Sabes cuántos años tienes, Damián?, preguntó, su voz retumbando contra los cristales. 27. Cumplo 28 el próximo mes, respondí, manteniendo mi tono neutro. Había aprendido hace mucho que cualquier inflexión de emoción era, para él, una señal de debilidad. Se giró lentamente. Sus ojos, del mismo color que los míos pero más fríos, me escanearon con desaprobación. Su mirada se detuvo en mi ropa, una camisa de algodón, unos pantalones de lino y unos zapatos cómodos. Sin marca visible. Para él, era el uniforme de un don nadie. 28, repitió, saboreando la palabra como si fuera un insulto. A tu edad, yo ya había cerrado mi primer trato millonario. Ya estaba casado con tu madre. Ya era alguien. ¿Y tú? ¿Qué eres tú, Damián? Sigues jugando con esas empresitas de internet que nadie entiende. Sigues soltero. Sin un heredero. Sin ambición. Me quedé en silencio. Discutir era inútil. Mi juego con esas empresitas era un fondo de inversión privado que manejaba cientos de millones de dólares, pero él nunca se había molestado en preguntar los detalles. Caminó hacia su escritorio, un monstruo de madera pulida, y se apoyó en él. Cruzó los brazos. Era la postura que usaba justo antes de dictar una sentencia. Esto se acabó, dijo, su voz bajando a un gruñido controlado. He llegado a un acuerdo con Augusto Galván. Su empresa, Industrias Galván, y la nuestra, Reyes Corp, se van a fusionar. Será la alianza más poderosa del país. Y para sellarlo, te casarás con su hija, Ximena. Sentí como si el aire se solidificara en mis pulmones. Ximena Galván. La conocía de vista por las páginas de sociales. Era hermosa, sí, pero tenía la reputación de ser tan superficial como una gota de rocío y tan calculadora como una computadora. No voy a casarme con alguien que no conozco, dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Hernán sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría, un simple estiramiento de labios. Oh, sí que lo harás. La conocerás en una cena este viernes. Y te comportarás. Le mostrarás el respeto que su familia merece. Porque este matrimonio va a suceder, Damián. Es bueno para el negocio. Y si me niego, desafié, aunque ya sabía la respuesta. Se enderezó y caminó hacia mí, invadiendo mi espacio personal. El olor a su costosa loción era abrumador. Si te niegas, siseo, su rostro a centímetros del mío, convocaré una junta extraordinaria de accionistas la próxima semana. Y frente a tu madre, frente a todo el consejo, anunciaré que has decidido, por voluntad propia, renunciar a cada centavo de tu herencia. Te quedarás sin nada. Sin el apellido. Sin el futuro que tu abuelo construyó y que yo he magnificado.
No me hagas quedar como un idiota con los Galván. ¿Entendido? No esperó mi respuesta. Se dio la vuelta y regresó a su trono detrás del escritorio, tomando un puro del Humide. El ultimátum había sido lanzado. No era una negociación. Era una orden de ejecución. Salí de su oficina sin decir una palabra más, el eco de su amenaza resonando en mis oídos. En el santuario del ego de mi padre, yo no era un hijo. Era una pieza de ajedrez. Y acababa de ser sacrificada. Mientras mi auto se deslizaba silenciosamente por el tráfico de Reforma, los rascacielos de cristal y acero se sentían como las barras de una jaula dorada. El ultimátum de mi padre no era la primera herida, ni siquiera la más profunda. Era simplemente la pieza más reciente en un museo que yo había estado construyendo en mi mente durante toda mi vida, el Museo de las Heridas Silenciosas, un lugar donde cada decepción estaba perfectamente conservada. La primera sala de mi museo mental estaba dedicada a mi 20º cumpleaños. Acababa de graduarme de la universidad con honores en finanzas y tecnología. Llevaba meses investigando una pequeña startup que había desarrollado un sistema revolucionario de purificación de agua usando nanotecnología. Era una inversión arriesgada, pero mi análisis proyectaba un potencial de crecimiento exponencial. Preparé una presentación de 30 páginas, con proyecciones financieras, análisis de mercado y perfiles del equipo fundador. Era mi oportunidad de demostrarle a mi padre que yo no era solo su hijo, sino un socio potencial. Lo esperé en la biblioteca de la casa familiar. Cuando finalmente llegó, tarde como siempre, oliendo a vino caro y victoria, le entregué la carpeta con entusiasmo. Padre, tienes que ver esto. Es el futuro. Él tomó la carpeta, sintió su peso en la mano y, sin abrirla, la dejó sobre una mesita de café. Luego, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y me la lanzó. Feliz cumpleaños, hijo. Dentro estaban las llaves de un Ferrari rojo brillante. Deja esas tonterías de hippie. El dinero de verdad está en el concreto, en los ladrillos. En construir cosas que puedes ver y tocar. Aprende algo. Un hombre de verdad conduce un auto así, no lee informes aburridos. Esa noche, mientras él celebraba con sus amigos, yo me quedé en mi habitación y usé mis propios ahorros para hacer una inversión inicial en esa startup. Hoy, esa tontería de hippie era una empresa unicornio, valuada en más de 2.000 millones de pesos, y mi inversión inicial me había convertido en uno de sus principales accionistas anónimos. Mi padre nunca lo supo. Nunca preguntó. Cambié de carril, dejando atrás el ángel de la independencia. Mi mente vagó a una sala más antigua y luminosa de mi museo, una dedicada a mi abuelo materno, don Ramiro. Él fue el verdadero arquitecto, el hombre que fundó Inmobiliaria Reyes con nada más que agallas y una visión. A diferencia de mi padre, mi abuelo veía el mundo con una claridad asombrosa. Recuerdo un día, yo tendría unos 12 años, que me llevó a una de sus obras, un enorme complejo de apartamentos en construcción en Santa Fe. El aire olía a cemento fresco y a sudor. Se detuvo en medio del caos de varillas y andamios, puso su mano grande y callosa en mi hombro y señaló un edificio a medio terminar. Mira, Damián, me dijo, su voz grave pero amable. Mucha gente, como tu padre, sabe el precio de un edificio como este. Pueden calcular el costo por metro cuadrado, el margen de ganancia, el retorno de inversión. Pero muy pocos, entienden su valor. Yo lo miré, confundido. No es lo mismo, abuelo. Él sonrió. No, mijo. Nunca. El precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes. El valor de este edificio no está en los ladrillos o el acero. Está en la gente que vivirá aquí, en las familias que crecerán en estos apartamentos, en las historias que sucederán entre estas paredes. El valor está en crear un hogar, no solo una propiedad. Nunca confundas esas dos cosas, Damián. El día que lo hagas, habrás perdido el alma del negocio, y el alma de ti mismo. Esa lección se convirtió en el pilar de mi filosofía de vida y de inversión. Por eso vestía con sencillez, porque no me importaba el precio de la ropa, sino su comodidad.
Por eso invertía en tecnología social, porque entendía el valor de un futuro sostenible, no solo el precio de las acciones. Mi padre, que vivía obsesionado con el precio de todo, nunca entendió el valor de nada. Especialmente, el valor de su propio hijo. Finalmente, llegué a la última sala del museo, la más dolorosa. La sala de mi madre, Leonora. Era una mujer elegante, inteligente, la verdadera heredera del imperio de mi abuelo. Pero con los años, se había retirado a un mundo de arte, filantropía y una estudiada indiferencia. Era como si el torbellino de la ambición de mi padre la hubiera agotado, dejándola como una espectadora pasiva de su propia vida. La última vez que intenté hablar con ella de verdad fue hace unos 6 meses. Le conté cómo Hernán había ridiculizado públicamente una de mis propuestas en una reunión familiar. Buscaba su apoyo, una señal de que ella veía lo que yo veía. Ella estaba examinando un catálogo de una subasta de arte, sin levantar la vista. «Ay, Damián», suspiró, pasando una página. «Tu padre es intenso. Siempre lo ha sido. Pero lo hace porque te quiere a su manera. Quiere que seas fuerte, que te hagas cargo. Tenle un poco de paciencia». «Paciencia, mamá, llevo 27 años teniéndole paciencia», le dije, mi voz cargada de una frustración que rara vez mostraba. Ella finalmente levantó la vista del catálogo. Sus ojos, que alguna vez tuvieron el fuego de mi abuelo, ahora parecían cubiertos por un velo de resignación. «Es tu padre, Damián. Y esta es tu familia. A veces, la paz vale más que tener la razón». Ese día entendí que estaba solo. La neutralidad de mi madre, su negativa a intervenir, era una forma de complicidad. Su paz se compraba con mi silencio. El auto se detuvo frente a mi edificio en Lomas de Chapultepec. Apagué el motor y me quedé mirando el volante. El museo en mi mente estaba completo. Cada herida, cada desdén, cada palabra no dicha, estaba en su lugar. El ultimátum de mi padre no había creado una nueva herida. Simplemente, había encendido las luces en todas las salas del museo al mismo tiempo, obligándome a ver la colección completa en todo su doloroso esplendor. Y por primera vez, en lugar de sentirme herido, sentí una extraña calma. La calma de quien finalmente entiende que no hay nada que salvar. La calma de quien sabe que es hora de quemar el museo hasta los cimientos. El viernes por la noche, el aire en el restaurante Puyol no solo estaba impregnado del aroma de la alta cocina mexicana, sino también de una tensión tan palpable como la humedad antes de una tormenta. Era el escenario elegido por mi padre para mi ejecución social, un lugar donde la élite de la ciudad venía a ver y ser vista. Llegué exactamente a las 8, ni un minuto antes, ni uno después. La puntualidad, me enseñó mi abuelo, es una forma silenciosa de respeto por uno mismo. Vestía un traje de lino color carbón, sin marca visible pero cortado a la perfección, una camisa blanca de cuello abierto y unos mocasines de cuero. Era un atuendo que gritaba elegancia discreta, no riqueza ostentosa. Era, en esencia, todo lo que mi padre detestaba. La mesa, una de las mejores del lugar, ya estaba ocupada por él. Hernán parecía un rey en su corte, saludando a la gente que pasaba con un gesto magnánimo. Me senté frente a él. «Llegas justo», dijo, aunque su tono implicaba que llegar a tiempo era lo mínimo que esperaba de un condenado. «Los Galván no deben tardar». Y no lo hicieron. O más bien, se aseguraron de llegar tarde. 25 minutos después, Augusto Galván, un hombre corpulento con una sonrisa permanentemente aceitosa, entró seguido de su esposa y de su hija, Ximena. Se movían como si el restaurante les perteneciera, y en cierto modo, para gente como ellos, el mundo entero era una propiedad a la espera de ser adquirida. Hernán se puso de pie, radiante. «Augusto, querido amigo. ¡Qué gusto!». Los saludos fueron un torbellino de besos al aire, palmadas en la espalda y cumplidos vacíos. Yo me levanté y asentí cortésmente. Ximena Galván era exactamente como la recordaba de las revistas. Alta, delgada, con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el auto de una persona promedio. Su cabello era una cascada negra y brillante, y su rostro, una obra de arte de maquillaje profesional.
Pero sus ojos, oscuros y afilados, no tenían calidez. Eran los ojos de una depredadora evaluando a su presa. Me escaneó de pies a cabeza en una fracción de segundo. Su mirada se detuvo en mis zapatos, luego subió por mi traje y terminó en mi rostro. Una de sus cejas perfectamente arqueadas se levantó una milimicra. Fue un gesto diminuto, casi imperceptible, pero para mí fue tan claro como un grito. Era un veredicto, no es suficiente. Damián, un placer conocerte finalmente, dijo, su voz era melosa pero con un borde afilado. Me ofreció una mano lánguida, con las uñas pintadas de un rojo sangre. Apreté su mano brevemente. Estaba fría. La conversación durante los primeros platos fue un monólogo de mi padre y Augusto Galván. Hablaban de política, de yates, de sus más recientes adquisiciones. Era una competencia de egos disfrazada de charla amistosa. Yo permanecí en silencio, observando. Observando cómo Ximena apenas tocaba su comida, cómo revisaba su teléfono discretamente debajo de la mesa, cómo su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. En un momento, mientras su padre contaba una anécdota sobre cómo había persuadido a un funcionario del gobierno, Ximena se inclinó hacia su madre y susurró. Pensando que yo no la oiría por encima del murmullo del restaurante. Pero yo sí la oí. Cada palabra. Pensé que el heredero tendría más presencia, dijo, su voz un siseo venenoso. Parece el contador. Voy a tener que invertir mucho en su guardarropa si quiero que me vean en público con él. Su madre le dio un codazo discreto, pero el daño estaba hecho. Sentí una oleada de ira fría recorrer mis venas. No era la ofensa a mi estilo lo que me molestaba, era el desprecio absoluto, la suposición de que yo era un objeto que podía ser moldeado y mejorado para encajar en su mundo de apariencias. Miré a mi padre. Él también lo había oído. Vi un destello de algo en sus ojos, ¿vergüenza? No. Era molestia. Molestia porque mi simple existencia estaba arruinando la perfecta imagen de poder que intentaba proyectar. No me defendió. Ni siquiera carraspeó para cambiar de tema. Simplemente sonrió a Augusto y siguió con la conversación como si nada. En ese momento, la cena dejó de ser una cena. Se convirtió en un campo de batalla silencioso. Ellos, los lobos, creían que yo era la oveja que iban a devorar. No sabían que la oveja que veían era solo un disfraz. Y que debajo, el verdadero depredador estaba observando, esperando, y a punto de empezar a cazar. El plato principal llegó, una obra de arte culinaria que se perdió en la tensión que se había asentado sobre la mesa. Hernán, ajeno o indiferente a la atmósfera gélida, continuó su actuación. Intentaba venderme como si yo fuera una propiedad más, una subsidiaria de Reyes Corp que necesitaba un nuevo director. Damián tiene una mente brillante para los números, dijo, haciéndome un gesto con su copa de vino. Un poco, artístico en sus intereses, pero con la guía adecuada, será un activo formidable. La guía adecuada era, por supuesto, Ximena. Fue Augusto Galván, en un intento de parecer un futuro suegro interesado, quien encendió la mecha. Se volvió hacia mí, su sonrisa aceitosa no lograba ocultar la mirada calculadora de sus ojos. Hernán me dice que te interesan las nuevas tecnologías, Damián. Cuéntame, ¿en qué inviertes tu tiempo libre? Era una pregunta trampa. Si hablaba de mi fondo de inversión, parecería arrogante. Si minimizaba mis logros, confirmaría su percepción de mí como un diletante. Decidí ser honesto, usar mis propias palabras como un escudo. Actualmente, mi principal interés es una incubadora de startups que fundé, comencé, mi voz tranquila y mesurada. Nos enfocamos en empresas que desarrollan tecnología social. Proyectos de agua potable para comunidades rurales, sistemas de reciclaje de bajo costo, ese tipo de cosas. Hablé con una pasión contenida. Era mi verdadero trabajo, el legado de mi abuelo puesto en práctica. Por un instante, vi un destello de genuino interés en los ojos de Augusto. Pero antes de que pudiera decir nada, una risa aguda y cristalina cortó el aire. Era Ximena. Se tapó la boca con una mano, pero sus hombros temblaban de una risa mal disimulada. Todos en la mesa se volvieron para mirarla.
Incubadora social, dijo, finalmente recuperando el aliento, aunque sus ojos todavía brillaban con burla. Ay, Damián, qué tierno. Suena como un hobby de caridad. Algo para sentirse bien con uno mismo mientras los adultos manejan el dinero de verdad. Se inclinó hacia adelante, su collar de diamantes destellando bajo la luz. ¿Sabes? Mi hobby es coleccionar bolsos Birkin. Tengo uno de piel de cocodrilo del Himalaya que está valuado en más de $500,000. Eso sí es una inversión con retorno, ¿no crees? El insulto fue tan descarado, tan lleno de un desprecio clasista, que el silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi padre, esperando, por última vez en mi vida, que actuara como un padre. Que defendiera a su hijo. Que pusiera a esa mujer en su lugar. En cambio, vi algo que rompió la última fibra de esperanza que me quedaba. Hernán rió. Una risa forzada, gutural, el sonido de un hombre vendiendo su alma por un contrato. Y jaja, muy buena, Ximena. ¡Qué carácter!, exclamó, levantando su copa hacia ella. Este muchacho mío siempre ha sido un soñador. Un poco de idealismo no hace daño, pero ya le enseñarás tú cómo funciona el mundo real. Le guiñó un ojo, un gesto de complicidad masculina que me excluyó, me borró, me aniquiló. Esa fue la bofetada. No fue en mi cara, fue directamente en mi espíritu. En ese instante, todo el dolor acumulado, todas las decepciones, todas las heridas silenciosas de mi museo personal, se cristalizaron en un solo punto de claridad helada. Mi padre no solo me estaba vendiendo. Estaba de acuerdo con el comprador en que la mercancía era defectuosa. Con una calma que no sabía que poseía, dejé suavemente mis cubiertos sobre el plato, haciendo un ruido mínimo. Doblé mi servilleta de lino y la coloqué al lado. Luego, me puse de pie. Todos me miraron, sorprendidos por el movimiento repentino. Discúlpenme, dije, mi voz desprovista de toda emoción. Acabo de recordar que tengo una llamada urgente con unos inversionistas de Singapur. El mercado asiático abre temprano. La mentira fue deliberada. Usé su propio lenguaje, el del dinero y los mercados globales, como un arma. Les estaba diciendo, en su idioma, que mi mundo era más grande que su pequeña y sofocante mesa. Damián, siéntate, ordenó mi padre, su sonrisa desapareciendo para dar paso a una máscara de furia. Lo ignoré. Asentí cortésmente a los Galván. Señor, señora Galván. Ximena. Que disfruten su cena. Y sin mirar atrás, caminé hacia la salida del restaurante. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda. Sentí la furia impotente de mi padre. Sentí el desprecio divertido de Ximena. Pero por primera vez, no me importó. El dolor se había transformado en algo más duro, más frío, más afilado. Se había transformado en propósito. La oveja había abandonado el matadero. Y el lobo que llevaba dentro estaba, por fin, despierto y hambriento. El viaje de regreso a mi Penthouse fue un borrón de luces de la ciudad y silencio. No sentía ira, ni tristeza. Sentía una quietud profunda, la calma que precede a un terremoto. El Damián que había entrado a ese restaurante ya no existía. El que salió era alguien diferente, alguien forjado en el fuego de la traición final. Entré en mi apartamento, un espacio minimalista de concreto pulido, cristal y acero con vistas panorámicas de la ciudad nocturna. Era mi fortaleza, el único lugar donde podía ser yo mismo. No encendí las luces principales, solo la iluminación ambiental que dejaba la ciudad como el principal elemento decorativo. Fui directamente a mi estudio. No me senté. Me quedé de pie frente a los ventanales, mirando el interminable collar de luces que era la Ciudad de México. Por años, había jugado a la defensiva, absorbiendo los golpes, esperando un cambio que nunca llegaría. Esa noche, el juego había cambiado. Era mi turno de mover las piezas. Saqué mi teléfono, un dispositivo simple y encriptado. No llamé a mi madre. No llamé a amigos para quejarme. Hice 3 llamadas. 3 llamadas que pondrían en marcha el fin del mundo tal como mi padre lo conocía. La primera fue a mi abogada personal,
Verónica Cruz. Era una mujer brillante, implacable, cuya lealtad no era hacia el apellido Reyes, sino hacia el legado de mi abuelo, quien la había contratado recién salida de la Facultad de Derecho. Verónica, soy Damián, dije cuando contestó. Damián. Es tarde. Está todo bien, su voz era profesional, siempre alerta. Todo está a punto de estarlo, respondí. Necesito el dossier completo del fideicomiso que el abuelo estableció para mí. El original, con todas las actas constitutivas y cláusulas especiales. Quiero un resumen ejecutivo de mi poder de voto actual y cualquier disposición sobre fusiones o adquisiciones. Lo necesito en mi escritorio mañana a las 7 de la mañana. Sin falta. Hubo una breve pausa. Verónica era demasiado inteligente para no entender la urgencia. Lo tendrás a las 6:30. ¿Algo más? Sí. Prepárate. Vamos a la guerra. Colgué. La segunda llamada fue a Ernesto Herrera, el director de mi fondo de inversión privado, Valor Capital. Ernesto era un genio de los mercados, un hombre que veía patrones donde otros solo veían caos. Era el único, aparte de mí, que conocía la verdadera magnitud de mi fortuna. Ernesto, habla Damián, dije. Jefe. Noche larga, preguntó, su tono siempre informal pero respetuoso. La más corta de mi vida. Escúchame con atención. Mañana, en cuanto abra el mercado, quiero que liquides el 100% de nuestra posición en Industrias Galván. Silencio al otro lado de la línea. Era una orden masiva. Éramos uno de los principales inversionistas institucionales en la empresa de Augusto Galván. Nuestra salida crearía un pánico. Entendido, dijo Ernesto finalmente. Su voz no contenía duda, solo la eficiencia de un soldado recibiendo una orden. El mercado se va a preguntar por qué. La acción se va a desplomar. Ese es el punto, dije. Y quiero un análisis forense completo de su deuda oculta. Sé que la tienen. Revisa sus subsidiarias en paraísos fiscales, sus préstamos intercompañía. Quiero saber exactamente dónde están enterrados los cadáveres. Necesito ese informe para el mediodía de mañana. Considera los cadáveres exhumados, respondió Ernesto. Te lo enviaré encriptado. Colgué. La tercera y última llamada era la más personal. Marqué el número de mi tío Elías, el hermano menor de mi madre. Elías era un académico, un historiador que había renunciado a los negocios familiares para vivir una vida tranquila, pero su mente era tan afilada como la de mi abuelo. Era la conciencia de la familia, y mi único aliado verdadero. Sobrino, contestó, su voz cálida y familiar. ¿Qué te ha hecho tu padre ahora? Siempre lo sabía. Lo de siempre, tío. Pero esta vez fue la última. Le conté brevemente lo sucedido en la cena, sin adornos, sin autocompasión. Elías suspiró. Ese hombre convertirá el oro en plomo con su soberbia. ¿Qué vas a hacer, Damián? Voy a reclamar el legado del abuelo, dije, y las palabras se sintieron sólidas, reales. Pero te necesito. Necesito tu memoria. Necesito tu consejo. Sabes que siempre he estado aquí para ti. Tu abuelo estaría tan orgulloso de la paciencia que has tenido. Pero la paciencia tiene un límite. ¿Qué necesitas? Necesito que me confirmes algo que creo recordar de las historias del abuelo. Algo sobre una cláusula especial en el acta de fundación. Algo para proteger a la empresa de hombres como mi padre. Hubo un largo silencio. Pude imaginar a mi tío en su estudio, rodeado de libros, viajando atrás en el tiempo. La cláusula de linaje directo, dijo finalmente, su voz cargada de un nuevo peso. Tu abuelo la llamaba, el guardián silencioso. La redactó después de una mala experiencia con un socio traicionero. Estaba obsesionado con que la empresa nunca cayera en manos de extraños o de familiares que no compartieran sus valores. ¿Sigue vigente?, pregunté, mi corazón latiendo un poco más rápido. Por supuesto. Hernán nunca se ha molestado en leer los documentos fundacionales. Los considera reliquias. Pero legalmente, son la piedra angular de todo. La tengo en mi caja fuerte.
El documento original. Cerré los ojos. Era real. El arma que necesitaba existía. Tío, ¿puedes venir a mi apartamento mañana por la mañana? Trae al guardián contigo. Estaré allí al amanecer, dijo Elías. Es hora de que el titán despierte. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesa de granito. Miré mis manos. No temblaban. Me sentía extrañamente en paz. Las 3 llamadas eran 3 misiles lanzados hacia el corazón del imperio de mi padre. El impacto no sería inmediato, pero la trayectoria era inalterable. El juego había comenzado, y yo no solo iba a mover las piezas. Iba a voltear el tablero entero. El amanecer tiñó el cielo de la ciudad de tonos grises y anaranjados. Yo no había dormido. Había pasado la noche en mi estudio, con múltiples pantallas mostrando flujos de datos y noticias financieras. A las 6:30 en punto, como había prometido, llegó un mensajero con un sobresellado de Verónica. Dentro estaba el dossier legal, impecablemente organizado. Lo leí 2 veces, absorbiendo cada detalle, cada subcláusula. Mi poder era mayor de lo que imaginaba. A las 7, sonó el timbre. Era mi tío Elías. Llevaba una gabardina, a pesar del clima templado, y sostenía un portafolio de piel viejo y desgastado. Era el portafolio de mi abuelo. Lo reconocí al instante. Buenos días, sobrino, dijo, sus ojos examinando mi rostro. ¿Listo? Más que nunca, respondí, haciéndolo pasar. Preparamos café en silencio. Luego, nos sentamos en la mesa de mi comedor. Elías colocó el portafolio sobre la superficie de madera con una reverencia casi ceremonial. Lo abrió. El olor a papel antiguo y a historia llenó el aire. Dentro, cuidadosamente envuelta en una gamuza, estaba el acta constitutiva original de Inmobiliaria Reyes S.A.D.C.B. Elías sacó el documento con manos cuidadosas. Era un papel grueso, amarillento por el tiempo, con la caligrafía elegante de un notario de otra época y la firma audaz de mi abuelo, Ramiro Reyes. Aquí está, dijo Elías, su dedo índice recorriendo una sección del texto. Artículo 27, cláusula de linaje directo. Me incliné para leer. El lenguaje era formal, legalista, pero la intención era cristalina. Para la aprobación de cualquier acto, fusión, adquisición o enajenación de activos que resulte en la dilución del control accionario de la familia fundadora por debajo del 50%, del capital social, se requerirá, además de la mayoría estatutaria, la aprobación unánime, expresa y por escrito, de todos los herederos consanguíneos directos del fundador, don Ramiro Reyes Villa. Herederos consanguíneos directos, repetí en voz baja. Eso significa. Significa tu madre y tú, completó Elías. Y como tu madre, bajo los estatutos matrimoniales, cedió su poder de voto a su esposo, el director general, mientras él ocupe el cargo, eso te deja a ti. A ti solo, Damián. Como el único guardián con poder de veto absoluto. Era una bomba atómica legal. Mi abuelo, desde la tumba, me había dejado la llave del reino. Una llave que mi padre, en su arrogancia, ni siquiera sabía que existía. Él planea fusionarse con Galván, le dije. Esa fusión diluiría nuestro control al 40%. Necesitaría mi firma. Una firma que nunca obtendrá, dijo Elías con una sonrisa sombría. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje encriptado de Ernesto. Mercado abierto. La venta se ha ejecutado. Pánico inicial en IG. El informe forense estará listo en 1 hora. Prepárate. Le mostré el mensaje a Elías. Sus ojos se abrieron un poco más. ¿También estás atacando por el frente financiero? Un buen general no depende de una sola arma, respondí, citando una de las frases favoritas de mi abuelo. Pasamos la siguiente hora trazando el plan. No era un plan de ataque, era un plan de contraataque. Una estrategia de ajedrez donde dejaríamos que el rey enemigo avanzara, exponiéndose, antes de dar el jaque mate. Hernán convocará la junta, dije, caminando de un lado a otro.
Intentará humillarme públicamente, anunciando que me deshereda. Luego, presentará la fusión con Galván como la salvación, la gran jugada maestra. Y tú dejarás que lo haga, continuó Elías, entendiendo la estrategia. Dejarás que se entierre a sí mismo con sus propias palabras, frente a todo el consejo. Exacto. Y justo cuando crea que ha ganado, cuando todos los que lo adulan estén aplaudiendo, entonces, entraremos nosotros. El plan era simple en su ejecución, pero devastador en su impacto. Primero, el golpe financiero. El informe de Ernesto expondría la podredumbre de Industrias Galván, demostrando que la fusión no era una alianza, sino un rescate fraudulento. Segundo, el golpe legal. Verónica presentaría mi posición como accionista mayoritario y, finalmente, la cláusula de linaje directo. Tu madre estará allí, me advirtió Elías suavemente. Esto la va a destrozar. Mi madre eligió su bando hace mucho tiempo, tío. Eligió la paz por encima de la justicia, dije, y había un filo de acero en mi voz. Ahora verá el precio de esa paz. Mi teléfono vibró de nuevo. El informe de Ernesto había llegado. Lo abrí en mi tableta. Era peor de lo que imaginaba. Deudas ocultas, activos sobrevalorados, un esquema Ponzi apenas disimulado. Industrias Galván no estaba al borde de la quiebra. Ya estaba en caída libre, y mi padre estaba a punto de atar Reyes Corp a su cuello. Cerré la tableta. Tenemos todo lo que necesitamos. Mi tío Elías me miró, y en sus ojos vi el reflejo de mi abuelo. Tu abuelo no quería que fueras un guerrero, Damián. Quería que fueras un guardián. A veces, para proteger el jardín, tienes que arrancar la mala hierba de raíz, aunque haya crecido en tu propia casa. Asentí. El tablero de ajedrez estaba listo. Las piezas estaban en posición. Y yo estaba listo para hacer mi movimiento. La sala de juntas de Reyes Corp, en el último piso de nuestra torre corporativa, era un lugar diseñado para intimidar. Una mesa de conferencias de granito negro, tan larga como un yate, reflejaba las nubes que se movían lentamente por el cielo. Sillas de cuero italiano, un sistema de videoconferencia de última generación y, dominando una pared, un ventanal que ofrecía una vista de 180 grados de la ciudad. Era el nido del águila, el centro de poder de mi padre. Y hoy, sería su tribunal. Llegué deliberadamente 5 minutos tarde, lo suficiente para que mi ausencia fuera notada. Cuando entré, todas las conversaciones se detuvieron. Alrededor de la mesa estaban sentados los miembros del consejo, hombres y mujeres mayores con rostros que parecían tallados en preocupación y codicia. En un extremo, como invitados de honor, estaban Augusto Galván y Ximena, ambos con sonrisas tensas que no ocultaban su ansiedad. Mi madre, Leonora, estaba sentada a la derecha de mi padre, una figura elegante y distante, con la mirada perdida en el horizonte. Y en la cabecera, como un emperador en su trono, estaba Hernán. Llevaba su traje más poderoso, un gris marengo que parecía irradiar autoridad. Su sonrisa era la de un depredador que está a punto de dar el golpe de gracia. Damián. Qué amable de tu parte unirte a nosotros, dijo, su voz goteando sarcasmo. Toma asiento. Tenemos asuntos importantes que discutir. Caminé hacia el único asiento vacío, directamente frente a él, y me senté. No dije nada. Mi silencio pareció desconcertarlo más que cualquier argumento. Hernán carraspeó, reajustando sus gemelos de oro. Damas y caballeros, gracias por asistir a esta junta extraordinaria. Como saben, Reyes Corp se encuentra en un momento crucial. Un momento que requiere visión, audacia y, sobre todo, un liderazgo fuerte y unificado. Su mirada se clavó en mí. Desafortunadamente, no todos en esta familia comparten esa visión. Algunos prefieren los sueños a la realidad, los hobbies a las responsabilidades. El aire se volvió más pesado. Podía sentir las miradas de los consejeros moviéndose de él a mí, como espectadores en un partido de tenis. Mi hijo, Damián, continuó, y la forma en que dijo mi hijo sonó como una acusación, ha decidido seguir un camino diferente. Un camino que respeto, pero que no es compatible con el futuro de esta empresa. Por lo tanto, con gran pesar,
debo informarles que ha decidido voluntariamente hacerse a un lado y renunciar a sus futuras responsabilidades y a su participación hereditaria en Reyes Corp. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Era una mentira descarada, una ejecución pública. Me estaba desheredando frente a todos, tal como había amenazado. Miré a mi madre. Su rostro estaba pálido, pero no dijo nada. Sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa, inmóviles. Había elegido su bando. Hernán levantó una mano para acallar los murmullos. Pero cada final es un nuevo comienzo. Y hoy, me enorgullece anunciar un comienzo espectacular. Una alianza que definirá el panorama empresarial de este país durante la próxima década. Les presento una propuesta de fusión entre Reyes Corp e Industrias Galván. Augusto Galván sonrió, mostrando demasiados dientes. Ximena me lanzó una mirada de triunfo puro y venenoso. Mi padre continuó, su voz enardecida por su propia grandilocuencia. Esta fusión creará un conglomerado sin precedentes, un gigante capaz de competir a nivel global. Es una jugada maestra, una visión de futuro que asegurará nuestro legado por generaciones. Proyectó en la pantalla una presentación llena de gráficos optimistas y cifras infladas. Habló de sinergias, de crecimiento, de dominio del mercado. Era una actuación magistral. Los consejeros, que solo veían signos de dólar, empezaron a asentir, sus rostros iluminados por la codicia. Mi padre se reclinó en su silla, el rey indiscutible. Había ganado. Había aplastado a su hijo y había presentado su plan para la gloria. La sala estaba lista para aclamarlo. Y fue en ese preciso momento de su máximo triunfo, cuando el silencio expectante llenaba la sala, que yo decidí que el juicio podía comenzar. Justo cuando Hernán iba a decir procedamos a la votación, levanté la mano. No de forma agresiva, sino con una calma deliberada que atrajo todas las miradas. Padre, dije, mi voz resonando en el silencio. Felicidades por una presentación tan apasionada. Antes de votar por un futuro tan brillante, y con el debido respeto a nuestros invitados, creo que la Junta merece ver el presente. Con datos, no con proyecciones. Hernán me fulminó con la mirada. ¿Qué estás insinuando, Damián? No insinuó nada. Presento hechos, respondí. En ese instante, como si fuera una señal, las puertas dobles de la sala de junta se abrieron. Verónica, mi abogada, entró. No venía sola. La flanqueaban dos analistas financieros de aspecto severo, cargados con maletines. Su entrada fue tan inesperada y autoritaria que nadie se atrevió a detenerlos. ¿Qué significa esto? Y seguridad, ladró mi padre, poniéndose de pie. No será necesario, dijo Verónica, su voz cortante como el cristal. Estoy aquí en mi calidad de representante legal del accionista mayoritario de esta empresa. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La cara de mi padre pasó del rojo de la furia al blanco de la incredulidad. ¿Accionista mayoritario? El accionista mayoritario soy yo. Me temo que está desactualizado, señor Reyes, dijo Verónica, mientras uno de sus analistas conectaba un portátil al proyector de la sala. El fideicomiso que don Ramiro Reyes estableció para su nieto, Damián, le otorga el control del 35% de las acciones con derecho a voto. Sumado a su portafolio personal, el señor Damián Reyes controla directamente el 42% de esta compañía. Usted, señor, controla el 28%. La presentación de mi padre desapareció de la pantalla. En su lugar, apareció un documento legal, resaltando los porcentajes. Era irrefutable. La sonrisa de Augusto Galván se había congelado en su rostro. Ximena me miraba con una mezcla de odio y desconcierto. Y como representante del accionista mayoritario, continué, poniéndome de pie, me gustaría presentar a la Junta información relevante antes de que tomen una decisión tan trascendental. Miré al analista. Ernesto, por favor. Lo que apareció en la pantalla fue un baño de sangre financiero. La gráfica de la bolsa de valores mostraba la acción de Industrias Galván, IG, en tiempo real. Estaba en caída libre, una cascada roja que parecía no tener fondo. Había perdido más del 60% de su valor en las últimas 2 horas.
Como pueden ver, expliqué con una calma quirúrgica, parece que hay una falta de confianza del mercado en Industrias Galván. Mi fondo de inversión, Valor Capital, junto con otros fondos que siguen nuestras señales, liquidó su posición esta mañana. Nos preocupaban ciertas irregularidades. La siguiente diapositiva era el informe forense de Ernesto. Página tras página de deudas ocultas en subsidiarias offshore, activos inflados, préstamos fraudulentos. Era un castillo de naipes financiero, y el viento acababa de empezar a soplar. Esta fusión no es una alianza, declaré, mi voz llenando cada rincón de la sala. Es un intento desesperado y fraudulento de la familia Galván de usar el dinero de Reyes Corp para tapar un agujero negro de deudas e incompetencia. Nos están pidiendo que compremos un barco que ya se está hundiendo, y mi padre, en su afán de cerrar un trato, no se ha molestado en mirar debajo de la cubierta. Augusto Galván se levantó de un salto, su rostro púrpura. Esto es una calumnia. Una manipulación del mercado. ¿Lo es? Pregunté, arqueando una ceja. Entonces no tendrá problema en someterse a una auditoría independiente. Ahora mismo. El silencio que siguió fue absoluto. La arrogancia de los Galván se había evaporado, reemplazada por el pánico puro y desnudo. Miré a mi padre. Estaba pálido, temblando ligeramente. Su mundo, su control, su imagen de visionario, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Intentó hablar, pero solo emitió un sonido ahogado. La función aún no ha terminado, padre, dije en voz baja, aunque todos en la sala me escucharon. Falta el acto final. La humillación que él había planeado para mí se le estaba devolviendo, multiplicada por 100. Y la orquesta apenas comenzaba a tocar. Mi padre, Hernán, se aferró a los bordes de la mesa de granito como un náufrago a una tabla. Su rostro era una máscara de confusión y rabia. Tú, susurró, la palabra cargada de veneno. Tú hiciste esto. Manipulaste el mercado para sabotearme. Yo no manipulé nada, respondí, mi voz firme. Simplemente protegí mis inversiones basándome en un análisis de riesgo. Algo que el director general de esta compañía debería haber hecho antes de comprometer miles de millones de pesos de nuestros accionistas. Me volví hacia el consejo. La pregunta que deben hacerse no es por qué yo vendí, sino por qué nuestro CEO quería comprar. El golpe fue devastador. Había redefinido la narrativa. Ya no se trataba de un hijo rebelde, sino de un director general negligente. Los miembros del consejo, que minutos antes lo adulaban, ahora lo miraban con ojos fríos y calculadores. Eran hombres de negocios, y el olor a un mal trato era más fuerte que cualquier lealtad. Esto es absurdo, gritó Augusto Galván, intentando un último y patético farol. Teníamos un acuerdo. Un acuerdo de caballeros. Los acuerdos de caballeros no sobreviven a las bancarrotas, Augusto, dije con desdén. Y su empresa, en este momento, es un cadáver financiero. Le sugiero que se vaya antes de que la prensa llegue. Y créame, ya están en camino. El pánico se apoderó de los Galván. Se levantaron abruptamente. Ximena me lanzó una mirada que prometía un asesinato, pero era una amenaza vacía. Su poder se había evaporado. Salieron de la sala casi corriendo, dejando tras de sí un silencio denso y pesado. Ahora, solo quedaba mi padre. Se enderezó, intentando recuperar un ápice de su antigua autoridad. Muy bien, Damián. Has hecho tu numerito. Has asustado a los Galván. Pero esta fusión queda cancelada y punto. Ahora, si nos disculpan, intentó dar por terminada la reunión. Me temo que no hemos terminado, intervino Verónica, mi abogada. Dio un paso al frente y colocó una última carpeta frente a cada miembro del consejo. Hay un último punto en la agenda. Abrí la carpeta que tenía frente a mí, aunque ya sabía lo que contenía. Dentro había una copia del acta constitutiva original de la empresa. Como pueden ver, explicó Verónica, el artículo 27º del acta fundacional, redactado por don Ramiro Reyes en persona, contiene una disposición especial, la cláusula de linaje directo. Leyó la cláusula en voz alta. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de la autoridad de mi padre.
Cuando terminó, la sala estaba en un silencio sepulcral. Según esta cláusula, que es legalmente vinculante y prevalece sobre cualquier estatuto posterior, concluyó Verónica. Cualquier fusión como la propuesta por el señor Hernán Reyes requería la aprobación unánime y por escrito de los herederos de sangre. Es decir, del señor Damián Reyes. Miré a mi padre. El último resquicio de color había desaparecido de su rostro. Entendió. Entendió que nunca había tenido el poder para hacer lo que había intentado hacer. Que su ultimátum, su amenaza de desheredarme, había sido un gesto vacío, la bravuconada de un hombre que ni siquiera conocía las reglas del juego que creía dominar. Nunca tuviste el poder, padre, dije, no con ira, sino con una especie de triste finalidad. El abuelo se aseguró de ello. Él sabía que el mayor riesgo para su empresa no era el mercado, sino la arrogancia dentro de su propia familia. Me puse de pie, sintiendo el peso de la historia sobre mis hombros. La propuesta de fusión queda oficialmente vetada. Y ahora, como accionista mayoritario, y en vista de la demostrada negligencia y el manejo imprudente que han puesto en riesgo a esta compañía, propongo formalmente una moción de voto de no confianza para el actual director general, el señor Hernán Reyes. Jaque mate. No hubo debate. No hubo discusión. La votación fue rápida, silenciosa y unánime. Uno por uno, los miembros del Consejo levantaron la mano a favor de la moción. Incluso los que habían sido sus más leales aliados lo abandonaron. Mi madre no votó. Simplemente se quedó mirando sus manos, como si fueran las de una extraña. Hernán no dijo nada. Se quedó sentado, mirando al frente, viendo cómo el imperio que creía suyo se le escapaba de las manos. No fue una caída ruidosa y dramática. Fue algo peor. Fue una disolución silenciosa, el colapso de un ego que se había inflado tanto que finalmente había estallado, sin dejar nada más que un vacío. El rey estaba desnudo, y su corte acababa de señalarlo. El final de la reunión fue un anticlímax surrealista. No hubo gritos ni portazos. Solo el sonido de papeles siendo recogidos y el murmullo incómodo de los consejeros que evitaban la mirada de mi padre. Uno por uno, se acercaron a mí, dándome la mano, felicitándome con una sinceridad tan falsa que era casi admirable. Eran las ratas abandonando el barco que ellos mismos habían ayudado a dirigir hacia el iceberg. Yo acepté sus felicitaciones con un asentimiento cortés, pero mis ojos estaban fijos en dos personas, mi padre, que seguía inmóvil en su silla, y mi madre. Hernán parecía una estatua de cera, una imitación hueca del hombre poderoso que había sido una hora antes. Su mirada estaba vacía, perdida en las ruinas de su propio reino. La arrogancia, que había sido su armadura durante tantos años, se había hecho añicos, revelando al hombre pequeño e inseguro que siempre había estado debajo. Por primera vez en mi vida, no sentí odio hacia él. Ni siquiera ira. Sentí una lástima profunda y agotadora. Fue mi madre quien rompió el hechizo. Leonora se levantó lentamente, sus movimientos llenos de una gracia que parecía fuera de lugar en medio de la devastación. Ignoró a los consejeros, ignoró a su marido. Caminó directamente hacia mí. Esperaba lágrimas, reproches, quizás un intento de mediar. En cambio, hizo algo que me sorprendió por completo. Me miró a los ojos, y por primera vez en más de una década, vi el fuego de mi abuelo en su mirada. Un fuego que yo creía extinto, pero que solo había estado latente, esperando. Puso una mano en mi hombro. Su tacto era firme. Sabía que tenías el fuego de tu abuelo, dijo, su voz era un susurro, pero en el silencio de la sala, sonó como una proclamación. Solo necesitabas que alguien soplara a las brasas. Y entonces, sonrió. No era una sonrisa de alivio ni de felicidad. Era una sonrisa de reconocimiento. De validación. En ese instante, entendí que su neutralidad no había sido complicidad, sino una prueba. Una prueba terriblemente larga y dolorosa, pero una prueba al fin y al cabo. Estaba esperando a ver si yo tenía la fuerza para reclamar lo que era mío, no por derecho de nacimiento, sino por carácter. Esa sonrisa, esa simple frase, fue la victoria más grande del día.
Era la aprobación que había anhelado toda mi vida, no del CEO de Reyes Corp, sino de la hija de don Ramiro Reyes. Me volví para mirar a mi padre. Mi madre seguía a mi lado, su mano aún en mi hombro, un frente unido. Hernán, dije, mi voz suave pero firme. Él levantó la vista, sus ojos finalmente enfocándose en mí. La Junta ha votado, continué. Ya no eres el director general. Sin embargo, esta sigue siendo la empresa que mi abuelo fundó. Y tú sigues siendo mi padre. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Te ofrezco el puesto de presidente honorario. Un cargo vitalicio, sin responsabilidades ejecutivas. Un título. Un lugar en la mesa. Por respeto a mi madre, y por el apellido que compartimos. No fue un acto de perdón. Fue un acto de poder. Le estaba ofreciendo una jaula de oro, una forma de salvar las apariencias mientras le quitaba toda su autoridad. Era una misericordia cruel, y ambos lo sabíamos. Él no respondió. Simplemente asintió, una inclinación casi imperceptible de su cabeza. Era la rendición final. El titán había caído, no por un enemigo externo, sino por el peso de su propia arrogancia y por el hijo que nunca se había molestado en valorar. En los días que siguieron a la Junta, un nuevo orden comenzó a establecerse en Reyes Corp, no con la violencia de una revolución, sino con la precisión silenciosa de un cirujano. Mi primer acto como la nueva cabeza de la compañía fue nombrar a mi tío Elías como presidente del Consejo de Administración. Su sabiduría y su integridad eran el ancla moral que la empresa necesitaba desesperadamente. Mi padre aceptó su nuevo rol de presidente honorario con una resignación sombría. Asistía a las reuniones, pero no hablaba. Se sentaba en una silla ligeramente apartada de la mesa principal, un recordatorio constante de que el poder había cambiado de manos. Algunos días, casi parecía un fantasma, rondando los pasillos de un imperio que ya no gobernaba. Nuestra relación, si es que alguna vez existió, se redujo a sentimientos formales en los pasillos. No había gritos, no había discusiones. Solo un vasto y helado silencio. Convoqué una auditoría completa de todas las operaciones. Despedí a los ejecutivos que habían sido cómplices de la cultura de arrogancia de mi padre y promovía gente talentosa de dentro de la empresa, gente que había sido ignorada durante años. Mi filosofía era simple, valorar el mérito por encima de la adulación. Una de mis primeras directivas fue crear la Fundación Reyes para la Innovación Social, canalizando un porcentaje significativo de las ganancias de la empresa hacia la incubadora de startups que mi padre había ridiculizado. Ya no era un hobby de caridad, era una división central de nuestra estrategia a largo plazo, una inversión en el valor del que mi abuelo siempre hablaba. Mi relación con mi madre también cambió. La barrera de la resignación que ella había construido se derrumbó. Empezamos a almorzar juntos una vez por semana, no en restaurantes ostentosos, sino en la vieja biblioteca de la casa familiar, rodeados de los libros de mi abuelo. Hablamos de todo, de los años perdidos, de su matrimonio con mi padre, de sus propios sueños abandonados. Descubrí a una mujer brillante, con una mente para los negocios tan afilada como la de su padre, pero que había elegido el silencio como una forma de supervivencia. ¿Por qué lo dejaste llegar tan lejos, mamá?, le pregunté un día, la pregunta que me había atormentado durante años. Ella dejó su taza de té y me miró con una honestidad brutal. Porque tenía miedo, Damián. Miedo de que la ambición de tu padre nos destruyera a todos si lo confrontaba. Y miedo de que tú no tuvieras la fuerza de tu abuelo para enfrentarlo. Esperé. Y recé para que el hombre que tu abuelo vio en ti finalmente emergiera. Fue la apuesta más difícil de mi vida. Su confesión no borró los años de dolor, pero me ayudó a entender. No la perdoné por completo, no todavía, pero comencé a hacerlo. El nuevo orden no era solo sobre negocios. Era sobre restaurar el alma de la familia, o al menos, lo que quedaba de ella. Un día, encontré a mi padre solo en su antiguo despacho, que yo había dejado intacto. Estaba mirando por la ventana, exactamente como lo hacía el día del ultimátum. La empresa está creciendo, dije desde la puerta. Las acciones han subido un 20% desde la junta. Él no se giró. Lo sé.
Leo los informes. Podría ser parte de esto. De verdad. Como consejero. Como padre. La oferta me costó más de lo que imaginaba. Se giró lentamente. Por primera vez, no vi arrogancia en sus ojos. Solo un cansancio infinito. Es tu empresa ahora, Damián. Tú la ganaste. Yo ya no sé cómo jugar a este juego. Fue lo más cercano a una disculpa que jamás recibiría. Y en ese momento, supe que el nuevo orden era definitivo. No porque yo tuviera el poder, sino porque él finalmente había aceptado que lo había perdido. Esta mañana, estoy de pie en el mismo despacho. Pero ya no es el santuario del ego de mi padre. Es mi centro de operaciones. Los trofeos de golf han sido reemplazados por maquetas de proyectos de vivienda sostenible. Las fotos con políticos han sido sustituidas por gráficos que muestran el impacto de nuestra fundación. Y en el centro del escritorio, donde antes descansaba un humide de puros, ahora hay una sola foto enmarcada, mi abuelo y yo en aquella obra en construcción, hace tantos años. El sol está saliendo, pintando el cielo sobre la Ciudad de México con pinceladas de naranja y púrpura. El amanecer desde esta altura es un espectáculo que te hace sentir, a la vez, inmenso e insignificante. No siento euforia. No siento el regusto de la venganza. Siento una profunda y serena calma. La calma de haber puesto las cosas en su lugar. La calma de saber que el legado de mi abuelo está a salvo. Gané. Pero la victoria se siente diferente a como la imaginaba. No es un trofeo que se exhibe, es un peso que se lleva. El peso de la responsabilidad, el peso de las decisiones difíciles, el peso de haber roto a mi propia familia para poder salvarla. Miro la ciudad que despierta, un organismo vivo de millones de sueños y luchas. Pienso en mi padre, en su exilio dorado. Pienso en mi madre, redescubriendo su propia voz. Pienso en el hombre que era yo hace apenas unos meses, el hijo invisible, la pieza de ajedrez. Para defender el valor de mi familia, el verdadero valor que mi abuelo me enseñó, tuve que destruir el precio de la arrogancia de mi padre. ¿Lo volvería a hacer sin dudarlo, o ustedes creen que me equivoqué?